continuación estamos ingresando con el bloque de salud en Radio Patamarca. Un espacio que nos permite transmitir conocimiento en cuanto a la prevención, cuidado de la salud y sobre todo con profesionales dedicados al rubro. Estamos con el doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, a quien ya le damos la cordial bienvenida. Doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, una vez más estás en tu casa, Radio Patamarca, y la población de San Pedro de Cajas te escucha. Muchas gracias, Rubén, y siempre es una alegría poder contar con este espacio para poder ayudar a todas las personas que se conectan a la señal de Radio Patamarca en distintos temas de salud, y más que ahora que estamos en esta época fría, aparecen una serie de dolencias, a veces mitos o cosas que pensamos que son insignificantes, pero que tienen un trasfondo que va a afectar a la salud. Doctor, justamente, ¿no? En esta temporada del año es propicia la presencia del friaje, del frío intenso en nuestro medio, por lo cual se ha sugerido, doctor, tocar el día de hoy el tema exposición prolongada al frío. Una reacción lo cual provoca ciertas dificultades en cuanto a la salud en la población. Para iniciar, doctor, quisiéramos empezar preguntando ¿qué es la exposición prolongada al frío? Muy buena pregunta para justo entrar en contexto, señor Benny, porque a veces uno tiene cuántas veces he escuchado en casa, ¿no? Que estás con el cuerpo caliente, sales al frío y quizás no lo sientes en ese momento, pero si estás más tiempo fuera, pues la de frío es lo que decimos. Pero en este caso estamos haciendo la referencia justamente a mantenernos en un lugar que donde la temperatura es menor a lo que estamos acostumbrados, y por un periodo bastante largo, que a las finales va a desencadenar una serie de mecanismos en nuestro cuerpo para regular, pero que a las finales no va a poder compensar a largo plazo y nos va a devenir en una serie de trastornos que a veces pueden pasar desapercibidos en ese momento, como que también pueden llegar a casos más extremos como neumonías. Doctor, cuando hablamos de la sensación o exposición prolongada al frío, también hablamos, ¿no?, de la hipotermia. En este caso, doctor, ¿cuáles serían los signos y síntomas netamente cuando ya nos referimos a la hipotermia? Ya, lo que ocurre es que muchas veces pensamos la hipotermia como una enfermedad tal cual que vemos en las películas y las personas que ya las tienen que hospitalizar. Pero acá, primero, el cuerpo pues no se va a enfriar de golpe a ese extremo. Va a activar una serie de mecanismos en los cuales pues uno, cuántas veces ha estado de repente en la formación de colegio, esperando en una cola, y comienzas a temblar, porque es una manera que el cuerpo comienza a querer compensar el frío que pierde, haciendo que los músculos generen calor. Por eso que vas a presentar dolores, pero eso te va a llevar a que la sangre pues no fluya como debería, y entonces te va a llevar a confusión, porque el mismo tema de estar teniendo estos como temblores, contracciones, calambres, más la sangre que no está corriendo bien, pues la persona va a sentirse débil, no va a estar recibiendo una oxigenación adecuada, el cerebro pues no va a coordinar de la manera correcta, entonces va a fallar en los movimientos, ya no van a ser tan precisos, y si se sigue prolongando el tiempo en el cual la persona está expuesta al frío, lógicamente que se va a sentir muy cansado, y ya casos más extremos pues la persona puede inclusive llegar a desmayarse por la debilidad que se produce con estos mecanismos de compensación que tiene el cuerpo. Ajá. Y doctor, ¿cuáles serían los factores que aumentan el riesgo de la hipotermia en la persona? Bueno, si bien es cierto, acá entra mucho lo que es el tema de la física, y a veces también la diferencia que hay entre hombres, mujeres, niños, que es el tamaño de la persona. A veces uno dice, bueno, el gordito no tiene frío, ¿no? Bueno, es que el gordito tiene, por su contextura, mayor acumulación de grasa que le sirve de protección. Pero de repente, si es un niño pequeño, no tiene tanto volumen, no tiene tanta manera como retener el frío, entonces va a estar más expuesto. También los abuelitos de tercera edad, es normal que con el paso de los años comiencen ya a disminuir, ¿no?, el tamaño de los músculos, la cantidad de grasa, y entonces ese cuerpo ya no va a poder tener la misma cantidad de calor que lo podía haber hecho anteriormente. Ahora, esto también es una pequeña diferencia que hay entre hombres y mujeres, porque a la final es, por naturaleza, el cuerpo del hombre tiende a ser con más músculos, en mayor tamaño, a comparación de una mujer,
Y por eso que a veces cuando hay lugares donde ponen aire acondicionado, pues las mujeres sienten más frío que los hombres, pero es por un tema ya de genética, anatomía. A esto le vamos a sumar cosas como algunas condiciones de salud que pudiera haber estado teniendo la persona previamente, quizás temas de asma, temas de artritis reumatoidea, de lupus, de repente el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, o simplemente que alguien se jura el valiente y no sabría como debería, ¿no? Y pone cosas muy delgaditas y dice, no, ya viene así en el frío. Sí, así en el frío, pero no quiere decir que seas inoxidable, ¿no? Como dicen. Doctor, y justamente, ¿no? Cuando hablamos la exposición prolongada al frío, tocamos con un tema en particular. ¿Cómo afecta esto, la exposición prolongada al frío, a la circulación sanguínea? Ya, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente el cuerpo, dentro de su forma de protegerse, trata de conservar el calor en las partes más importantes, entiéndase el corazón, el cerebro, el hígado, pulmones. Y entre comillas, lo que va a sacrificar son las zonas que no son tan importantes. En este caso estamos hablando de lo que son los pies, las manos, los brazos principalmente, ¿no? Entonces, para hacer esto, ¿qué es lo que se ingiere en el cuerpo? Reduce la cantidad de sangre que va a ir hacia esas partes. Y la manera para lograr eso es haciendo que las venitas se aplasten y sean más chiquititas. Y al ser más chiquititas, pues llega menos sangre, entonces uno va a comenzar a apreciar que de repente los dedos de la mano se ponen morados, los pies están súper helados, o a veces inclusive ya ni los sentimos porque están medio adormecidos. La contraparte es que el corazón va a trabajar más. Y al trabajar más el corazón puede que la persona termine momentáneamente haciendo episodios de depresión elevada. Así que esto de aquí también hay que tener en cuenta, no asustarse porque, claro, has estado expuesto al frío, te toma la presión, sale una presión alta, te preocupas, pero ha sido consecuencia de la exposición al frío para que el cuerpo se proteja de llegar a un estado de congelación que es más peligroso. Interesante, doctor, lo que nos vienes explicando, y sé que la población está muy atento. Y cuando hablamos de esto, doctor, justamente, ¿no? Por la exposición prolongada al frío, uno siente que se congela. ¿Y esto cómo se manifiesta? O sea, ¿qué es la congelación, doctor? Bueno, en pocas palabras, digamos que la congelación es el opuesto al quemarse con fuego, solo que te quemas con frío. Sonar extraño, pero es lo que ocurre, te quemas con el frío. Entonces comienzan a lastimarse, ¿no? Lo que es la piel y todo lo que está por debajo de la piel. Inclusive, pues la persona pierde lo que es la sensibilidad, siente que todo está más endurecido, como ya no llega la sangre, la parte de la piel se va a poner pálida y llega inclusive a desarrollar ampollas, literalmente como que hubieses puesto la mano al fuego. Y acá también, pues, algo que comentaremos un poco más adelante, hay personas que tienen, aunque suene gracioso, alergia al frío y que ahora está documentado. Interesante, doctor. Y aquí, quizás, doctor, la pregunta es, cuando siempre hemos llegado al médico, encontramos estas terminologías donde indican hipotermia leve, hipotermia moderada y, por supuesto, la hipotermia severa. ¿Cuál es la diferencia entre ellos, doctor? Bueno, básicamente estamos hablando de niveles en los cuales uno se ha ido enfriando, ¿no? Quizás podríamos comparar cuando a veces estamos preparando gelatina, ¿no? Y lo ponemos al refrigerador, lo dejamos 5 minutos, la gelatina todavía va a estar líquida, pero si lo dejo media hora va a estar un poco más consistente y a la hora pues ya va a estar dura. Entonces aquí vamos a encontrar que algo parecido ocurre en el cuerpo. Cuando estamos hablando de un nivel leve, pues la persona va a estar presentando temblores porque es una manera como el cuerpo quiere generar calor y esto le va a generar una fatiga que le va a tener un poco como desorientado, confundido, ¿no? A veces no va a poder hablar bien o se va a estar confundiendo con las cosas, ¿no? Y esto va a ser mucho más marcado cuando es un tema moderado, ¿no? En cambio, ya cuando estamos hablando de un estado severo, es cuando la persona ya venció todos estos mecanismos que tenía para poder compensar y comienza a desmayarse, a perder la conciencia, puede estar inclusive fallando el corazón, fallando la circulación, fallando la respiración, porque los pulmones, pues no solamente respiramos aire, también hay humedad que vamos respirando y eso también comienza a afectar a todo lo que es el pulmón, puede desembocar en diferentes tipos de neumonías, algunas fulminantes y la persona puede llegar a tener riesgo de muerte y mucho más si tiene algún problema cardíaco previo, ¿no? Ajá. Y doctor, ¿y cómo se debe tratar en este caso ya cuando la hipotermia, o sea, el frío se hizo extenso, en una situación de emergencia?
Bueno, primero hay que ver bien cómo es que se produjo esta exposición prolongada de frío. Puede ser que la persona pues simplemente haya estado en la calle, de repente haciendo una cola o caminando, entonces ya cuando comienza a presentar estos síntomas, lo primero que se debe hacer es llevar a la persona a un ambiente que sea un poco más cálido, pero de manera gradual, porque si de golpe buscamos calentarlo, también le vamos a ocasionar problemas y desequilibrios en el cuerpo, que no va a poder responder tan rápido. Si de casualidad la persona, como consecuencia de esta caminata o lo que estuvo afuera, comenzó a transpirar, porque como mencionamos, la persona va a hacer como pequeños calambres, a temblar, y eso también hace que transpire, y la ropa se empapa a pesar de estar haciendo frío. Hay que cambiar esa ropa, hay que retirarla, procurar ponerle mantas, ponerle cosas más secas, y si vemos que ya la persona comienza a tener alteraciones, que no se ubica bien, está medio confundido, no coordina con los movimientos, pedir ayuda médica inmediatamente. Qué bien, doctor. Nuestra población está muy atento y sobre todo está siguiendo esta entrevista en vivo y en directo. Doctor, ¿qué medidas se pueden tomar para evitar la hipotermia? Aunque parece que son bastante sencillas, es abrigarnos de manera correcta, no creernos a los valientes, decir, no, yo soy joven o es un niño que corre por todos lados. Como estamos viendo, si no el factor de, sí, estás corriendo por todos lados, pero igual vas a transpirar y va a empapar las ropas. Entonces, tienes que abrigarte de manera adecuada, mantener el cuerpo seco, hay que prevenir que a veces caminas, cayó la lluvia, bueno, fue inevitable, pero lo más pronto que puedas, tratar de cambiarte la ropa por algo seco, porque lo primero que vas a terminar haciendo sin querer es una neumonía, antes de llegar al resto de complicaciones que hay. También cuando ya el frío está bastante intenso y vemos la temperatura, quizás por internet, evitar exponernos mucho tiempo a este frío, por más que estemos abrigados, va a ser bastante exigente para el cuerpo, ¿no? Entonces, pues una de las formas que tenemos, lógicamente que si tenemos que salir va a ser inevitable que tratemos de hacer pequeños movimientos para mantener el calor, ¿no? Lo clásico, nos frotamos las manos, tratamos de doblar las rodillas un poquito, pero recuerden que eso no es algo permanente, nos ayuda un tiempo, pero después ya no va a poder compensar el frío. Doctor, de la misma, ¿no? Parece mentira. A veces el cambio de temperatura que se produce entre un ambiente y otro hace también que se puede sufrir de una hipotermia accidental. Tal es el caso, ¿no? En los sótanos o lugares de ambiente donde la luz solar no permite ingresar. ¿Se puede producir accidentalmente la hipotermia, doctor? ¿O cómo se produce? Es muy cierto. Acá hay algo que hay un fenómeno que se llama fenómeno de la capa límite, que bueno, quizás es la primera vez que escuchan muchos, y se maneja bastante en este tema de lo que es la biofísica del cuerpo humano. En los estudios te dicen que tú podrías estar sin nada de ropa a temperaturas bajo cero mientras no sople el viento, porque el cuerpo genera una pequeña capita invisible de aire caliente que te aísla del frío exterior, pero eso es mientras nada te quite esa capita. Una pequeña brisa, un movimiento brusco va a quitar esa capita y va a enfriar el cuerpo más rápido. Ahora, de igual manera, cuando uno construye la casa, pues piensa que va a estar de manera protegida, pero a la final es por ejemplo que afuera es más caliente que en la casa. Entonces, la persona sin querer entra, se desabriga, a veces me cuentan anecdóticamente, doctor, he soñado con caballos. Y ya uno sabe por la tradición que a veces lo asocian mucho con la persona que ha tenido bastante frío en la noche. Y por más que tú le digas, no, pero es que tu casa no estás abrigado, y ellos te dicen, no, pues estoy dentro de la casa porque tendría que abrigarme, me saco las medias, me duermo con polo y con una frazada nada más. Entonces, sí, puede llegar a ocurrir, no solamente en las casas, a veces cuando uno entra a lugares donde tienen aire acondicionado bastante fuerte, puede ocurrir también esto de esta hipotermia, dependiendo de la contextura de la persona, si es una persona más pequeña, si es un adulto mayor, también qué tanto esté expuesto al consumo de agua fría, y bueno, indiscutiblemente que aquellas personas que no cuentan con alguna vivienda o un lugar donde refugiarse, pues van a tener mucho más problema
para poder mantenerse en temperaturas adecuadas, ¿no? Y estando propiamente en un centro urbano con casas y todo, parecería mentira, pero llega a ocurrir. Doctor, en todo caso, ¿cuál es la importancia de la aclimatación al frío? ¿Se puede lograr? Sí, se puede lograr, eso es muy cierto. No es de la noche a la mañana. Va a pasar muchas veces que las personas están acostumbradas de repente a vivir en la costa a temperaturas de 16 grados y de repente van a la sierra a temperaturas de -2, -5, -7. De repente en el primer mes sí van a estar pues con 3 casacas, 5 chullos, 3 pantalones, pero conforme pasa el tiempo ya la persona comienza a sentir calor, porque el cuerpo ya comienza a hacer adaptaciones, comienza a acumular más grasa, no es que uno engorde, ¿no? Pero cambia la distribución de las capas del cuerpo y entonces la persona se vuelve más tolerante al frío, pero igual no quita que uno vaya a abusar de esto, ¿no? Ajá, y doctor, en ello, ya que hablas de la alimentación, ¿qué papel juega la nutrición en la prevención de problemas relacionados con el frío? Bueno, recordemos que acá estamos hablando de que el cuerpo va a establecer mecanismos de compensación. Como mencionábamos, va a hacer que uno tiemble, son movimientos de los músculos, va a hacer que las venas pues se contraigan. Para todo eso se necesita energía. Entonces, si yo como un poquito, si estoy mal alimentado, no voy a tener forma de hacer una protección adecuada dentro de mi cuerpo, de acumular la grasa, de acumular la masa que debería tener para que me ayude a protegerme. 2, me va a faltar energía para poder hacer estos mecanismos de compensación. Entonces, una persona que no se alimenta de manera adecuada o no ha tenido la oportunidad de alimentarse, porque es la realidad, ¿no? De repente 1 o 2 días por diferentes motivos ha estado medio aislado, entonces esa persona definitivamente que va a ser mucho más sensible al tema del frío. Cosa muy diferente, que si uno está con frío, pues lo primero que te da es por comer. Y es lógico, porque es como que estemos echando más leña ahí para la fogata, para que nos dé calor. Algo internamente ocurre así con el cuerpo. Entonces, es importante tener una buena alimentación para que el cuerpo tenga energía que quemar y mantener la temperatura. Doctor, y por aquí hay una pregunta de un oyente donde nos pregunta, entonces, ¿qué tanto puede afectar o puede favorecer el consumo del alcohol o del famoso calientito a la resistencia del frío? Bueno, eso es una cosa muy arriesgada, ¿no? Que hemos visto en las películas, y no solo acá en nuestro país, sino en otros países, ¿no? Que dicen una copita de pisco, de vodka, anisado, como dicen, para calentar. Es verdad que momentáneamente vas a sentir un efecto de calor, porque el alcohol va a hacer que todas esas venitas que estaban aplastándose, contrayéndose, comiencen a dilatarse, a hacerse más grandes, y entonces el calor llega hacia los brazos, hacia las piernas, pero lo que realmente está ocurriendo es que estamos teniendo una fuga de calor. Entonces, toda esa energía que debía concentrarse en mantener la temperatura correcta de pulmones, corazón, hígado, cerebro, riñones, se está perdiendo por las extremidades. Entonces es una contraparte, claro. Uno se da el gusto, pero después viene el disgusto. Bien, doctor, importante, ¿no? Para poder tener conocimiento de esto. Doctor, asimismo, para muchos de nuestros oyentes, seguramente lo que a continuación voy a preguntar suena extraño. El frío puede producir quemaduras. Esto es algo sorprendente para muchos. Y la pregunta, doctor, que le hago es no justamente ello. ¿Qué son las quemaduras por frío y cómo se tratan? Bueno, realmente sí, sonará raro, pero basta con que uno coja un hielito un rato y después de ese rato vas a comenzar a sentir, dejas de sentir los dedos, luego ves la piel de la mano y se pone roja, puede salir ampollas, e inclusive se pueden reventar esas ampollas y es tal cual como que hubieses puesto la mano al fuego. Eso puede pasar en todo el cuerpo, sí puede pasar en todo el cuerpo, no solamente ahí en las manos, el sitio que está más expuesto. De repente estamos en el colectivo, por X motivos abrimos la ventana, nos comienza a caer el aire mucho más frío y de repente estamos con toda la frente roja. Y dices, pero no, si está nublado, está haciendo frío, ¿por qué tengo la frente roja? Como si hubiera estado todo el día en el sol, ¿no? Y es porque en realidad ese frío nos ha ido quemando. Tiene unos mecanismos, es verdad, pero que de repente estos serían un poquito confusos, pero nos quema tal cual como que hubiésemos estado frente al sol o nos hubiese caído agua caliente. Entonces, en estos casos, lo que se hace es
primero buscar cómo calentar la zona, pero de a pocos. No es que ya tuve la quemadura por el frío y lo que voy a hacer es de frente meter la cabeza al agua caliente, ¿no? Claro. No, se debe hacer algo gradual, porque no estamos cocinando carne, estamos justamente tratando parte del cuerpo de uno. Es un tema de contraste, ¿no? Sí, es un poco curioso, pero es la verdad. Entonces tiene que hacerse de manera gradual ese calentamiento, porque también tenemos que ver que parte de lo que se ha afectado en esa quemadura es que la sangre está circulando muy poco o casi nada, o de repente sin querer tenemos hace que se formen coágulos por querer calentarlo muy rápido, y eso después puede convertirse en los famosos trombos que pueden llegar al corazón y hacer infartos, no solo en el corazón, sino en los pulmones, en el cerebro, en el riñón, en diferentes partes del cuerpo. Entonces, lo que se debe hacer ahí es primero recuperar la temperatura poco a poco, y según las heridas que se hayan presentado, pues se va a ir manejando con cremas, analgésicos, para que esté la persona más confortable posible, ¿no? Y doctor, quizás ya que en esta parte estamos tratando del cuidado y sobre todo la forma de protegerse, ¿cómo pueden las personas mayores protegerse mejor del frío? Bueno, acá algunos dirán van a usar una moda retro, pero la realidad es que mucho les va a ayudar el poder usar capas, gorros, guantes. Uno se imaginará que son como esos caballeros de la película, pero son herramientas que les van a ayudar a mantenerse calientes y poder moverse de manera tranquila. Y sobre todo cuando van a salir, pues les va a permitir tener una mejor protección a las exposiciones tanto del viento como del frío en sí que se esté produciendo en ese día. Doctor, aquí también quisiera hacerle una pregunta ya un poco más quizás para poder entender lo que el frío puede provocar. Hay un fenómeno conocido como Raynaud. ¿Cómo se relaciona esta con el frío, doctor, el fenómeno de Raynaud? Bueno, hay que recordar que primero esta es una enfermedad con la cual la persona ya nace, solamente que va a aparecer en ciertas circunstancias. En este caso en concreto va a aparecer con las temperaturas bajas. ¿Qué es lo que va a ocurrir entre todo el cuadro de esta enfermedad? Que las venitas de las manos van a cortar la circulación. De por sí la circulación ya estaba mala por este tema de la enfermedad. Quizás uno no se dio cuenta nunca porque no estaba expuesto a casos extremos, pero al exponerse a temas de fríos prolongados o temperaturas muy fuertes, parte del mecanismo de defensa del cuerpo justamente es reducir la sangre en los dedos, en las manos, en los pies. Y si le sumamos esta enfermedad, literalmente los dedos se van a quedar sin sangre. Entonces van a comenzar a ponerse morados, no lo vas a sentir. De ese tema estar morados van a comenzar a sentirse hinchados. Y a pesar que no lo sientes, te van a producir un dolor horrible. Sientes como que si estuviesen cortándose los dedos, como que estuviesen llenándolos de agujas, o que van a explotar. Y si no hay el cuidado pertinente, la persona puede perder dedos, manos, pies y otras partes del cuerpo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, doctor, importante, ¿no? Importante el tema que nos está vertiendo. Asimismo, doctor, preguntarte, ya que se ha tocado el tema, ¿no? En cuanto a la complicación que puede producir el frío, ¿cuál sería el impacto del frío en las personas con enfermedades cardiovasculares? Bueno, esto ocurre de una manera indirecta. El cuerpo, como mencionamos varias veces, busca ahorrar calor. Y para ahorrar calor, pues envía menos sangre a los brazos, a las piernas. Pero al hacer eso, va a ocasionar que se eleve la presión de la persona. Entonces, si la persona ya era hipertensa y tomaba medicaciones, en ese momento va a experimentar un alza en la presión arterial, lo cual podría ser un poco confuso o hacer que la persona empeore en su cuadro, dependiendo qué tan complicado esté el tema de la presión, o si la persona está teniendo algún padecimiento en el corazón, quizás temas de insuficiencias, ese corazón pues va a trabajar más de lo que debería y entonces va a tener problemas y mayor riesgo para poder desarrollar, yo no lo quiera, inclusive un infarto. Ajá. Y doctor, aquí en San Pedro de Cajas particularmente, ¿no? En las mañanas, en el día y en las tardes, se siente un efecto viento bastante fuerte. El viento pasa con frialdad, con fuerza. ¿Y esto, doctor, cómo influye en la percepción del frío? Ya.
Lo que ocurre es que este viento que sopla lo que hace realmente es quitar esta pequeña capita protectora que el cuerpo genera. Entonces, yo estoy quitando la capa con el viento, el cuerpo fabrica nueva capa, el viento lo vuelve a quitar y a las finales pierdo tanta energía que uno termina agotado y llega a hacer con facilidad estos cuadros de lo que es la hipotermia. De ahí la importancia de poder llevar casacas, algunos le dicen tipo cortaviento, para que no quiten esta pequeña protección que tiene el cuerpo y se pueda ahorrar energía, porque si no va a ser como una avalancha, como un huaico, ¿no? De frío y más frío y más frío y más frío, y la persona se va a complicar. En estos casos, doctor, ¿qué primeros auxilios se deben dar en caso de congelación? Cosa curiosa, nosotros siempre cuando estamos con frío lo primero que hacemos es frotarnos las manos y soplar, pero es lo que debemos evitar. Lo que tenemos que hacer es calentar de manera gradual, porque el cuerpo, una vez que se enfrió, activó una serie de mecanismos que no los puede desactivar rápidamente. Entonces hay que darle su tiempo con un calentamiento paso a paso, poquito a poquito. Se puede ir colocando, por ejemplo, las manos en agua más o menos tibia, luego un poquito más caliente, pero lógicamente recordando de no abusar con la temperatura. Y si ya vemos que de repente al estar haciendo esto la persona pues está manifestando el dolor o está manifestando que ha perdido la sensación en alguna parte del cuerpo o ha presentado de repente sarpullidos, enrojecimientos, pues hay que buscar la atención médica lo más pronto posible. Aquí hay otro temita, doctor, quizás ya casi en la parte final. ¿Cómo influye la humedad en la sensación de frío y en el riesgo de la hipotermia? Realmente la humedad es la que va a hacer que la persona tenga una mayor sensación al frío. Como le mencionaba, hay estudios en los que se ha visto que la persona literalmente sin nada de ropa puede tolerar temperaturas bajo cero, pero mientras no haya viento. Ahora, cuando está la humedad lo que también va a hacer es acumularse alrededor del cuerpo y por lo tanto no va a permitir que el cuerpo mantenga su temperatura y se va a perder con mucha más facilidad. Puede ser que esté marcando el reloj, el termómetro -5, pero con toda esa humedad del agua va a terminar haciendo -7, -8. ¿Por qué viene la pregunta? Porque el cuerpo genera calor y lo que va a buscar es que se evapore esa agua. Y al evaporar esa agua pierde más calor y por lo tanto la sensación de frío va a ser mayor a la que realmente están marcando los termómetros. Interesante, muy interesante, doctor, en esta parte la que nos acaba de indicar. Y doctor, una última pregunta que por ahí queremos formularle. ¿Qué se siente o a qué conlleva el poder decir que la persona tiene alergia al frío? ¿Cuán de cierto es o cuál es la afirmación que se tiene en cuanto a las personas que padecen de la alergia al frío? Parecerá mentira o un poco para reírse, pero existe, aunque las personas dirán, no, está bromeando, existe la alergia al frío. No todos lo van a presentar, pero existe. Hay personas que basta con que estén en contacto con un hielo, con el frío, para que inmediatamente les salgan ronchas, ampollas, la piel se ponga roja, y literalmente es como si le hubiese picado una abeja. Entonces esa persona lo que tiene que hacer en su momento es tomar una medicación para contrarrestar esta alergia que está produciéndose. Ahora, como todas las alergias, puede ser que sea una alergia leve, que solamente se quede ahí, en el sitio que estuvo en contacto con el frío, o que la alergia sea intensa y abarque todo el cuerpo, y todo el cuerpo se llene de ampollas, de ronchas, de zonas rojas, y requiera ya un tratamiento médico más avanzado. También hay algunos casos bastante raros en los cuales la persona salió de frío en la mañana y recién en la noche comienza a ponerse roja, con ronchas o con picazón, simplemente le pica todo el cuerpo, le pica, estamos ante una alergia al frío. De ahí que hay gente que a manera de broma dice, cuando yo no me baño en invierno porque me sale roncha. Bueno, en cierta forma puede ser cierto, ¿no? Que en invierno pues por el frío le salga ronchas, sí puede ser cierto.
Claro que es un tema un poquito más complejo, pero es un punto para que podamos ser conscientes de que sí existen esos casos. Muchísimas gracias, doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, como siempre, espléndida y muy vertida su exposición en este tema, sobre todo, ¿no? La prolongada exposición al frío por las personas. Doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, muchísimas gracias. Estamos finalizando el bloque de salud a través de la hora de noticias Impacto Informativo. Nos estamos reencontrando en un próximo tema, con lo cual estaremos compartiendo con la población. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, señor Vélez, un gusto, y estaremos viendo otro tema más para ayudar a todos los radiovidentes.